Auditoría de base de datos. ¿Qué es y para qué sirve? La auditoría de base de datos es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos de la información almacenada en este tipo de bases, incluyendo la capacidad de que se pueda determinar quién accede a los datos, cuándo se accedieron a estos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accedió, desde qué ubicación de la red y cuál fue el efecto del acceso a esta base. Es importante que toda la información financiera resida en esta base, por lo cual se debe de tener controles relacionados con el acceso a las mismas. Se debe de poder demostrar la integridad de la información. La organización debe mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. La auditoría de base de datos es importante. ¿Por qué? Porque toda la información financiera reside en estas bases de datos y debe de existir controles relacionados con el acceso a estas. Se debe poder demostrar la integridad de la información. Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. La información confidencial de los clientes son responsabilidad de la organización. Los datos convertidos en información a través de base de datos, la organización debe de tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos. Los aspectos a evaluar en este tipo de auditoría es definir la estructura física y lógica de las bases de datos, control de carga y de mantenimiento de las bases de datos, la integridad de los datos y la protección de estos accesos. También se deben de evaluar los estándares para el análisis y programación en el uso de estas bases, los procedimientos de respaldo y de recuperación de datos si estos fueran eliminados o fueran hackeados. Para la planificación de la auditoría de base de datos es importante identificar las bases de datos de la organización, clasificar los videos de riesgo de los datos en las bases de datos, analizar los permisos de acceso, analizar los controles existentes de acceso a las bases de datos, establecer los modelos de auditoría en base de datos y establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación o para cada usuario. Para la metodología es importante tener en claro que son dos tipos, que son la tradicional y la evaluación de riesgo. En la metodología tradicional encontramos que el auditor revisa el entorno con la ayuda de una lista de control en el cual consta una serie de cuestiones a verificar durante el proceso de la auditoría, registrando los resultados de su investigación. En esa investigación se realizará y se va a plasmar en ella los resultados o hallazgos que se tengan en los sistemas y en los accesos a ellos. En la evaluación de los riesgos, este tipo de metodología empieza fijando los objetivos del control que minimizan los riesgos potenciales a los que está sometido en todo el entorno, los cuales debe considerar como riesgos. ¿Cuál es la dependencia o la concentración de estos datos? Los accesos si no están restringidos en la figura de la empresa. La incompatibilidad entre el sistema de seguridad y de accesos, los impactos de los errores de datos y programas, la ruptura de algún enlace o cadena por fallos del software,
los impactos por accesos no autorizados o las dependencias de las personas con alto conocimiento técnico. Los controles. ¿Cuál es el objetivo de este control? Tener una alta confidencialidad en los accesos y en las bases de datos. Para eso se debe de establecer niveles para el acceso, niveles jerárquicos, como cuáles. No puede tener el mismo acceso un empleado que un jefe, por eso es importante determinar los modelos de datos. Un modelo de datos define las reglas generales para las especificaciones de las estructuras de estos mismos accesos a datos. ¿Y cuáles son los accesos y operaciones las cuales están permitidas en estos almacenes de datos? ¿Cuáles son estas estructuras? Las estructuras se pueden especificar de dos maneras: de representación de los datos e interrelaciones o restricciones sobre los datos. La primera, que describe el empleo entre departamentos y cuál es la relación de uno con otro. Y la segunda, que son las restricciones sobre los datos, lo que les decía anteriormente, de que un jefe no puede tener el mismo acceso o la misma clave de acceso a la misma información que un subordinado. ¿Qué son los metadatos? Se puede decir que son datos sobre datos. Los metadatos adhieren contenido, contexto y estructura a los objetos de información. Los metadatos permiten generar distintos puntos de vista conceptuales para su usuario o sistemas. También permiten el intercambio de la información sin la necesidad de que implique el intercambio de los propios recursos. También permiten preservar los objetos de la información, permitiendo migrar sucesivamente estos para su posible uso por parte de futuras generaciones.